Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo veo que pues estamos tratando de llegar a tiempo con ustedes en esta hora. Qué gusto saludarles a todos. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Pues aquí estamos ya listos para esta reunión de hoy, así que esperamos que se conecten más personas, que todos los que se tienen que estar conectando puedan aprovechar lo que hoy vamos a estar hablando. Yo creo que va a ser de mucha utilidad y de bendición para todos. No importa si ya tienen tiempo de conocer al Señor, o si están empezando apenas a que nos han estado acompañando en las diferentes transmisiones de la semana y aún los domingos. Si tienes poco tiempo de haber recibido al Señor, de haberle entregado tu vida, de estar empezando a escuchar y a leer la palabra, esta clase, porque es una clase, va a ser de mucha bendición para tu vida y de mucha utilidad práctica. Eso es nuestro deseo, que sea de utilidad práctica, porque francamente Dios no nos llamó a ser estudiosos. Nos llamó para ser gente que practiquemos las cosas que dice su palabra. Así es, de hecho la palabra es viva y la palabra la podemos aplicar a nuestra vida y necesitamos hacerlo para que todas las cosas de las que hemos estado hablando y que aún otros han estado dando testimonio puedan sucedernos a todos, porque todos somos, una vez que hemos recibido al Señor, una vez que le hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos nacido de nuevo, ahora dice la palabra que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al ser hechos hijos de Dios, ahora nosotros tenemos una serie de derechos y de armas y de regalos que el Señor nos ha dado para poder vivir nuestra vida de una manera diferente a la que lo habíamos estado haciendo antes de conocerlo. Y es una dimensión diferente, así que bueno, pues pongan, yo les invito a que anoten, porque esto va a ser una clase. Entonces habrá cosas que ustedes tal vez ya hayan escuchado, otras que no, pero siempre es bueno anotar para que puedas recurrir el día que lo necesites o en el momento en que lo necesites a esos apuntes. Por eso es una clase, ¿no? Así que, pues si no tienen papel a la mano, vayan por un lápiz, un cuaderno, para que puedan tener todas sus clases en orden y que puedan ser de utilidad para ustedes. Sí, y por supuesto, y yo creo que ya estoy seguro que hay personas entre los que nos están viendo que nunca han oído algo parecido a lo que vamos a estar hablando, o sea, y eso está bien. Y para otros va a ser o un recordatorio, ¿verdad? O algo como para ampliarles su conocimiento que ya tienen. Sobre todo porque esto es algo de mucha experiencia, es decir, tenemos la palabra que nos da dirección y guía, pero tenemos también, obviamente, lo que nos ha ocurrido, que es la parte, digamos, interesante de cómo respaldamos las cosas que estamos hablando, experiencias propias y a lo mejor de repente platicamos experiencias de otras personas. Porque cuando hablamos de las cosas espirituales, hay una cantidad muy grande de esto que hablar y que platicar. Estoy seguro que la gran mayoría de los que nos están viendo han tenido experiencias espirituales de algún tipo en algún momento. Inclusive podemos hablar de que, y eso ahorita yo lo comento en cuanto a mí, yo creo que mi esposa va a poder comentar lo propio, aún antes de conocer a Dios, podríamos haber tenido algún tipo de experiencias y bueno, creo que es importante. Ahorita vamos a ahondar en algunos aspectos, pero quiero que sepas que todo lo que queremos transmitirte tiene que ver con el hecho de que tú puedas aplicarlo en tu vida cotidiana. Tiene que ver con el amor, con la justicia, con la salud, con todas las cosas que Dios nos ha prometido, cosas que Él conquistó y ganó y nos cedió en esa obra que Él hizo en la cruz, Jesús. Y bueno, vamos a hablar mucho del mundo espiritual, aunque el tema principal se llama guerra espiritual. Entonces, por ahí va a ser, digamos, la parte más importante que vamos a hablar, pero como vamos a hablar de eso, pues tenemos que hablar de todo lo que implica, ¿verdad? Y A ver, entonces, pues es algo que queremos que usted también, como dice mi esposa,
trate en la medida de lo posible de tomar todas las notas que pueda, porque seguramente va usted a tener también dudas. También les pedimos que si de repente por ahí tienen alguna duda, pues nos la hagan llegar. Si no se las contestamos inmediatamente, por la razón que sea, yo lo que les puedo decir es que se los vamos a contestar en su momento. Dice que no se entiende. Pero ¿todos están en la misma situación o nada más es una persona a la que no está entendiendo lo que estamos hablando? Porque a lo mejor es su computadora que tiene doble sonido, no necesariamente todos estén en la misma situación. Entonces, por favor, chéquele su sonido, por favor, a ver si es algo nada más de una persona o tenemos alguna situación por ahí. Ok, bueno, mientras esto pasa, vamos a seguir hablando de lo que sigue, ¿no? Yo quiero explicarles que en esta clase lo que vamos a procurar hacer es aclarar dudas. Algunos quizá les vamos a ampliar sus dudas, ¿no? Siempre digo, vamos a ampliarles sus dudas. Y la realidad de las cosas es que es un tema fascinante para los que amamos a Dios, porque eso hace una diferencia. Hace una diferencia el hecho de que nosotros estemos teniendo solamente una fe como muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy tranquila, como que no pasa nada, como que nada más pues alguien me habló y está muy bonito lo que dicen, pero no se vuelve algo de experiencia de vida. Y eso no es lo que Dios planeó. Dios planeó que la vida cristiana sea eso, una forma de vida. Y cuando hablamos del Espíritu, pues estamos hablando precisamente de todas las cosas que nos ocurren en función de que nosotros mismos, pues somos gente espiritual. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Uh-huh. Bueno, entonces estábamos hablando de que una vez que nacemos de nuevo, cuando nos invitaron, ¿verdad? Aquella vez que cada uno tendrá en su memoria a abrir el corazón, a reconocer que habíamos hecho cosas que ofendían al Señor, que nos ofendían también incluso a nosotros o que habían dañado a alguna persona, y ese día que le pedimos perdón y nacimos de nuevo, empezamos a ser introducidos a una dimensión que no habíamos conocido, pero que ahí estaba también, ¿no? Nada más que es como que tus ojos se abren, ¿no? Y empiezas a vivir cosas que nunca antes habías experimentado. Yo les puedo decir que a mí me pasó porque yo estaba totalmente cerrada a creer que Dios existía, y bueno, si yo no pensaba que existía Dios, tampoco pensaba que existían sus ángeles o que existieran los demonios, en fin, lo que viene siendo el mundo espiritual, ¿no? Pero una vez que yo nací de nuevo, entonces empecé a experimentar cosas que nunca pensé que me pudieran pasar. Y empecé a entender que había muchas cosas que habían sucedido en mi vida y en la gente cercana a mí que tenían su origen en ese mundo espiritual. Y empecé a entender que había muchas cosas, pero aún no sabía qué hacer al respecto. Por eso es que estamos teniendo esta clase, no nada más para que sepamos que hay un mundo espiritual que no ven nuestros ojos naturales, sino que también sepamos cómo movernos en ese mundo espiritual al cual pertenecemos nosotros. Claro, y bueno, yo hablo por mí. Personalmente, si yo no hubiera tenido una experiencia espiritual en algún momento, aún desde antes de conocer a Dios, hubiera sido muy difícil que yo pudiera mantener una relación de fe con Dios. Yo no es que dudara de Dios, yo sí creía en Dios, de alguna manera a mí me lo inculcaron y lo creía, obviamente no como lo conocí después, pero yo no sabía nada de cómo operaban las cosas o funcionaban. Inclusive en mi familia de repente pues hablaban de cosas raras, ¿no? De cosas que seguramente en muchas familias pasan, ¿no? Que pasó así, que vi aquello, que se me apareció no sé quién, cosas así. Y yo la verdad es que sí tenía como una inquietud acerca de eso, pero con la misma ignorancia, ¿verdad? Porque es la verdad, vivimos en mucha ignorancia. Pues si se sucedían cosas, de repente no sabíamos a qué adjudicarlas.
Yo recuerdo varias cosas extrañas que pasaron en mi casa cuando yo era más bien niño, joven, y no conocíamos a Dios en mi familia, aunque éramos gente que iba a la iglesia católica, como pues la mayoría, eh, así, digamos, no éramos de cada 8 días, pero íbamos con cierta regularidad, pero no teníamos realmente un conocimiento de Dios. No sabíamos nada de Él, no lo conocíamos a Él. A veces cuando tienes una religión, conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Y eso es lo que pasaba. Y lo poco que sabíamos, pues estaba mal, estaba chueco. Entonces, yo no podía explicar las cosas que habían sucedido en mi familia, en mi vida, en mi casa, pero eran cosas espirituales, eran cosas raras o sobrenaturales, si le quieres llamar así. Una vez que vengo a conocer a Jesús, como ya mi esposa lo dice, cuando le entregué mi vida a Cristo y nazco de nuevo, ¿verdad? Prácticamente yo naciendo de nuevo y empezando a tener experiencias con Dios, porque de las primeras cosas que yo experimenté, pues fue el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso ya hizo una diferencia en cuanto al mundo del Espíritu o a las cosas del Espíritu. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. Lo que te quería decir como parte de esta, vamos a llamarla introducción, es que sí es importante que coloquemos nuestras experiencias espirituales en el lugar correcto, conforme a la palabra de Dios, y no demos por hecho que lo que ya según nosotros sabemos, así como lo sabemos, está bien, porque nuestra experiencia como pastores es que mucha gente ha venido con nosotros a platicarnos, no, es que yo me pasó y vi, y piensan que está bien, y la realidad es que no. La realidad es que hay un montón de cosas que están, pues, perdón que lo diga así, pero chuecas, torcidas, distorsionadas, y las personas viven prácticamente en ignorancia. Así es. Por eso queremos desarrollar una serie de clases para que tengamos todos un enfoque respecto a lo que dice la palabra, no basado en experiencias mías o de gente que ha vivido cosas raras, ¿no? Sino que es lo que nos enseña el Señor en la palabra respecto a este mundo espiritual, cómo se mueve, qué parte tenemos nosotros, aunque estamos aquí en esta tierra física, cómo lo afectamos, cómo nos afecta y qué podemos hacer para que no estemos nada más como que a merced, ¿no? De todo el torbellino de cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que también podamos nosotros determinar qué sí puede seguir pasando, qué no tiene que pasar más y aún cómo orar para que otras cosas que no están sucediendo sucedan. Y es que hay cosas a las que tenemos derecho como hijos de Dios, cosas en las que no solamente tenemos la oportunidad de actuar, sino que debemos hacerlo. Si tenemos que intervenir, pero con conocimiento, con dirección, con la sabiduría de Dios. De esa manera lo vamos a hacer honrando al Señor, agradándole en lo que hacemos y seguramente vamos a ver fruto y bendición y resultado. Entonces, eso es algo que yo les quiero comentar porque de eso se trata, que sea como una herramienta, es como un taller, aunque vamos a tener muchas cosas que aprender, también vamos a pedirles de repente que hagamos oraciones para hacer ciertas cosas, inclusive vamos a orar para renunciar a otras cosas que seguramente vamos a tener que hacer en algún momento, y también para abrir nuestro corazón y recibir lo que sí está bien, lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Así es. Mira, perdón. Sí, bueno, es que no sé si alguien de las personas que nos está viendo jamás ha orado para entregarle su vida al Señor. También es una primera oración que queremos hacer para que ustedes lo hagan. Y queremos invitarlos a que nos acompañes para que abras tu corazón al Señor, para que, como te decía, tú puedas también entrar al reino de los cielos y recibir la vida eterna. Exacto, es muy importante que todos los que estamos viendo ahorita o los que nos están viendo puedan estar seguros, primero que nada, como mi esposa ya se los mencionó,
que usted le ha entregado su vida a Jesús. Como lo estamos diciendo, tanto ella como yo, un momento determinado, tomamos una decisión después de que alguien nos invitó, como tú estás siendo invitado en este momento, para que recibas a Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es muy sencillo. Simplemente tienes que de todo tu corazón, sinceramente, hacer una oración y nosotros con mucho gusto te vamos a guiar. Obviamente la oración como tal no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es que tú quieras entregarle tu vida a Cristo y entonces lo vamos a decir con la boca, porque así dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces te voy a pedir que inclines un momentito tu rostro ahí en tu casa y repitas de tal modo que escuches lo que vas a decir, las palabras que voy a decir a continuación. Y especialmente es para ti que nunca le has entregado tu vida a Cristo. No te estoy diciendo si tienes una religión, te estoy diciendo que es una decisión hacer una oración un día en la vida, con toda seriedad, voluntariamente, para entregarle tu vida a Jesús. En este momento, dile conmigo: Señor Jesucristo, Sí, yo sí. quiero rendirme a ti con todo mi corazón. Te abro todo lo que tengo en mi interior, mi vida entera te la entrego, me rindo. Te pido perdón de todos mis pecados. Desde este día y en adelante, yo te confieso como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Yo creo, Jesús, que tú fuiste a la cruz a derramar tu sangre por mis pecados. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Desde ahora y para siempre te confieso como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si tú hiciste por primera vez esta oración, quiero decirte que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y dice la palabra de Dios que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que te felicitamos mucho por esta decisión y le pedimos al Señor que te abrace, porque como un Padre amoroso, Él así es como se manifiesta a nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir. Fíjate que te quiero pedir que si tienes tu Biblia, la abras en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Si no, pues por lo pronto te voy a pedir que lo escuches. Si ¿vas a abrirlo? Ok. También, sí. Sí, está bien. Sí, pues para Si seguir quieres la tú. clase igual Ajá. que todos. Está bien. Entonces, ¿no? Hebreos, capítulo 11, verso 3. Si me haces favor de anotarlo, como ya mi esposa te indicó. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo es muy importante porque habla de Dios, habla de cómo Él, vamos a decir, pensó, imaginó en su creatividad, ¿verdad? Hacer todo lo que vemos. Entonces, este verso nos lleva a entender que lo que podemos ver con nuestros ojos naturales, porque así es como lo dice, procede de lo que no se veía. Vamos a decirlo en otra forma. Lo que es palpable, lo que es el mundo material, procede del mundo espiritual. ¿Sí? Fíjate que qué importante. Entonces, Dios, en ese principio creativo, cuando Él habló, algo se mueve alrededor de Él, ¿verdad? Su poder creativo se puede ver en varias dimensiones. Se puede ver desde donde efectivamente produce, de donde no hay absolutamente nada, o una vez que ya produjo algunas cosas, se toman esos elementos para seguir haciendo otras que tampoco existían, y sea como sea, todo eso se va moviendo para que ocurra desde donde no se ve lo que se ve. ¿Ok? Entonces, si hablamos de jerarquías, el mundo espiritual es más importante que el mundo natural, tanto que tú sabes, como yo, que todo lo que vemos y tocamos se va a destruir o se puede destruir, vamos a decirlo de otra manera. Un incendio, una explosión volcánica, una explosión de la que sea, cualquier cosa, ¿no?
todo lo que existe físicamente es fácil en alguna forma poder ser, ¿no? Sí, nada es eterno, nada de lo que hay físicamente tenemos la garantía de que va a durar para siempre y la diferencia es que en el mundo espiritual estamos en la eternidad, ¿no? Entonces, este mundo, nuestro cuerpo mismo también se va desgastando y algún día, bueno, ya sea que nos vayamos con el Señor o que Él venga primero por su iglesia, pero este cuerpo Es, se desgasta es igual. muy bonito cuando mi esposa dice que estamos en la eternidad, porque todavía ni entendemos bien de lo que se trata, pero así es, así ocurre. Sí. Exactamente, nosotros tenemos que entender que somos espíritu, pero mira, aquí te voy a leer otra escritura, si me haces favor, mi vida, es Juan capítulo 4, verso 24, para que veas de lo que te estoy hablando. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24. Sí, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está muy clarísimo. Dios Ujú. es espíritu. Así Entonces, es. ¿qué quiere decir? Bueno, lo que te quiero decir es que para relacionarnos con Dios, tenemos que tener claro que nos tenemos que relacionar en espíritu, porque Él es espíritu. Y ya te dije hace un momento que todo lo que vemos solamente es algo momentáneo, vamos a decir, en medio de la eternidad. Pero lo que es eterno, permanente, es lo espiritual. Ujú. Dios es espíritu, Él es eterno. Pero te quiero decir algo, Dios nos creó eternos. Así es. Cuando Dios nos crea, somos en esencia, los seres humanos, somos espíritu. Sí hay un cuerpo, que es este cuerpo físico, que tú y yo tenemos conciencia, espero que sí la tengas, que se desgasta y se va a acabar un día. Este cuerpo, así como lo tenemos, es totalmente, se degrada, ¿no? Se va a desgastar. No tenemos ninguna garantía que en esta forma física vayamos a vivir tan o cual tiempo. Sabemos que eso es relativo, que cada uno, dependiendo pues de los designios de Dios y del bien cuidarse y de muchas cosas, va a vivir en esta tierra y en este tiempo y en esta forma una determinada cantidad de años, ¿verdad? Y solamente eso. Bueno, obviamente hay quienes mueren muy pequeñitos, pero me refiero, en términos generales, tenemos años. Pero es algo que se acaba, se caduca este Ujú. cuerpo físico. Pero en nuestro interior, nosotros somos espíritu. Yo se lo explico a la gente cuando doy clases de esta manera. Ah, tú eres siempre tú y esa persona que tú eres, desde que naces hasta que te mueres, ese es tu espíritu. ¿Por qué? Porque ese, ahí está. Tu cuerpo, bueno, pues tu cuerpo nace como un bebé, pero si tú llegas a vivir años, pues terminas siendo un anciano o una anciana, ¿no? Se desgasta. Y tu intelecto, que es tu alma, ¿verdad? Se desarrolla conocimientos, experiencias y muchas cosas, ¿sí? Aquí lo importante que tenemos que entender es que en esencia, así como Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Así es. Y podemos ver nuestro cuerpo como la casa donde vive nuestro espíritu. Entonces podemos entender que el espíritu no tiene que ver con nuestro cuerpo, tanto, por ejemplo, vamos a pensar en la gente que pierde una pierna o un brazo, su cuerpo tal vez no está completo, pero su espíritu está intacto. Entonces, el cuerpo nada más es esa casa donde nuestro espíritu está morando en el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Así es. Ujú. Y bueno, aquí tenemos que remitirnos a la realidad en la que estamos viviendo, porque aunque somos espíritu y en el espíritu somos eternos, tenemos una condición que precisamente por esa condición nuestro cuerpo perece y muere, que es el que nosotros cuando fuimos creados fallamos, caímos en pecado. Y aquí voy a abrir un paréntesis que quiero que tú tengas muy claro, porque si tú no entiendes lo que voy a decir a continuación, sería muy complicado que entendieras todo lo demás. Dios decidió, escucha lo que voy a decirte y te voy a pedir que lo anotes. Dios decidió someterse a su propia palabra. Eso para ti, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios no anda
ay, pues ahora me sentí bien, ahora me sentí mal, mal, ahora me caíste bien, y entonces, pues dependiendo del humor con el que amanezca en la eternidad, es como estamos nosotros ante, no, así no funciona. Dios estableció ciertos lineamientos o leyes o principios, como le quieras llamar, pero lo importante de ellos es que Él toma la decisión de sujetarse a sus propios principios. Eso es una bendición, una garantía y algo que nos debe de llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque una vez que Dios establece los límites de las cosas y le da forma a todo, en ese momento también nosotros podemos tener confianza de que todo lo que Él haya dicho, todo lo que Él haya hablado es verdadero, es genuino y lo va a respetar. Así es. Así hay una serie de leyes y de principios que están establecidos desde antes de que tú y yo naciéramos, desde el principio que el Señor estableció muchos principios de ese, ahorita les pongo un ejemplo, que están funcionando a pesar de que nosotros no los conozcamos, pero también eso es parte del mundo espiritual que vamos a empezar a explicar cómo está funcionando, ¿no? Pero hay cosas que ya están establecidas, por ejemplo, el Señor estableció que el alma generosa iba a ser prosperada. Entonces hay gente que no lo ha conocido, hay gente que no conoce ese principio, pero es generosa y ese principio opera en la vida de esa persona. Y esto es nada más un ejemplo pequeñito, ¿no? Hay muchas cosas que están ya establecidas y que funcionan independientemente de si las conocemos o no. Por eso es tan importante conocerlas y por eso siempre la invitación a leer la palabra. Claro, y es que esos principios son, como te acabo de decir, algo fundamental. Y entonces dentro de esos principios, porque me quiero centrar en ello, ya mi esposa puso un ejemplo, vamos a poner muchos después o a lo largo de las clases, pero un principio muy importante es que el precio de la desobediencia a Dios es la muerte. Es un principio. Y Dios no va a pasar por alto si eso ocurre, o no, de hecho no lo hizo, ¿no? Cuando el hombre comete el error, ¿verdad?, de traicionar a Dios, porque Dios nos crea para ser gobernadores de la tierra, para reinar en la tierra, ¿verdad? Y entonces aparece este ser, que también es un ser creado, que es Satanás, y tienta, ¿verdad?, al ser humano, vamos a decir, para no meternos en problemas de que si la mujer y que el hombre, que quién sabe qué. El ser humano es tentado y tanto ella como él caen y los dos cayeron y bueno, como eran los únicos seres humanos, pues ahí estamos incluidos. Y cuando eso sucede, entonces Dios hace cumplir su palabra y viene la muerte. El hombre ni siquiera entendía lo que era la muerte porque no estaba en el plan de Dios. Era una manera de explicarle al ser humano que si no cumplía con lo que tenía que cumplir en la obediencia, que era muy sencillo en realidad, porque podía hacer, así voy a decirlo tal cual, prácticamente podía hacer lo que se le ocurriera y se le pegara su regalada gana, menos comer de un árbol, el árbol del conocimiento. Era lo único que no podía hacer. O sea, la imaginación, el pensamiento, la creatividad y todo lo que el hombre podía hacer era total libertad. Fíjate, en ese momento. Lo único que no podía hacer era comer de ese árbol. Y entonces llega el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Y el enemigo de Dios, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, tienta al hombre y lo hace caer. Cae en pecado y entonces entra en maldición. Eso lo lees en Génesis. No vamos a leer todo, pero si quieres anótalo. En Génesis, los primeros 3 capítulos de Génesis, te vas a dar cuenta cómo fue la creación, cómo fue la tentación y cómo fue la caída, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta cómo el ser humano cae. Y al caer, entra, ahorita no voy a decir más que esto, entra la muerte. Es decir, su vida física, por un lado, en el cuerpo humano como está, entra en un término. No lo tenía, pero entra en un término. Pero lo más importante, que es la parte que quiero destacar, es la muerte espiritual, a lo que le llamamos la muerte espiritual. ¿Qué es eso? Cuando hay una separación. En el principio, si tú lees en Génesis, dice que el hombre tenía acceso al árbol de la vida. Y una de las cosas que le prohíbe Dios, una vez que cae, es seguir comiendo del árbol de la vida.
Se acabó la eternidad en ese sentido, pero sobre todo la comunión y la intimidad y la cercanía con Dios. No tenemos idea de cuánto habrá durado ese tiempo de relación con el Señor desde que el hombre fue creado hasta que cayó, porque no había tiempo como el que conocemos hoy. Ujú. Y no nos dice la Biblia cuánto duró. Simplemente fue que de repente pasa este suceso y el hombre entra en lo que se llama maldición y cae en pecado, y obviamente ahí es donde entra la muerte. La muerte natural, pero también la muerte espiritual. Pierde. ¿Por qué te lo menciono? Porque el hombre desde que cae está siempre buscando algo. Y mira, nadie busca lo que no ha perdido. Eso quiere decir que en el corazón del ser humano, ya que no está tranquilo, siempre está buscando porque algo perdió. Y sí, perdió la vida eterna como era planeada. Quiero que entiendas algo. No es que el hombre cuando se muere físicamente también se desaparece su espíritu. Eso no es así. La muerte espiritual es no ir con el Señor, no estar con Él, no permanecer con Él, sino a un lugar que ni siquiera estaba diseñado para nosotros. Ujú. Así es. Y como les decía, a veces ni siquiera tenemos una conciencia de que eso pasó, pero como seres humanos sí hay una necesidad de buscar en lo sobrenatural algo que llene ese vacío que a veces sentimos en el corazón. ¿Por qué? Porque fuimos separados de nuestro Señor cuando pecó la humanidad, hubo una separación y hay un hueco ahí, ¿no? Que queda, que siempre hay una búsqueda, ¿no? Por eso la gente busca en cosas que no son Dios, llenar esa hambre, ese vacío, esa parte que es la parte sobrenatural, que, que nos dice que fuimos creados de una manera, que nos remiten a ese momento, ¿no? En que el Señor nos creó para tener una vida diferente, eterna, no como la tenemos, eh, que tenemos que morir, ¿no? Físicamente aquí. Así es. Y bueno, esa es la historia, vamos a decir. Ujú. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si te fijas, hay un tercero que aparece. Está en Dios, estamos nosotros y está un tercero. Ese tercero es Satanás, la serpiente antigua, el maligno, Lucifer, etcétera. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje también con las escrituras sabemos y conocemos que fue creado por Dios como un ángel principal en el cielo, muy hermoso, muy bello, lleno de virtudes y muchos talentos y cosas increíbles. Después lo vamos a ver más a detalle. Pero él cometió un error muy grande que siempre quiero que te quede claro porque es importante que lo tengas presente. Todo lo que nosotros podemos reflejar de bueno como criaturas, incluyendo a los ángeles, incluyéndolo a él, procede de Dios. Nosotros somos solamente un reflejo de su gloria. Ya los ángeles, ya nosotros, cualquier cosa creada solamente refleja algo de la gloria de Dios. Uh-huh. A este ser se le metió en la cabeza, ¿verdad? Porque Dios hizo algo muy interesante con nosotros los seres humanos y con los ángeles. Nos dio la libertad de decidir y de escoger. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Dios no quiso que fuéramos autómatas, que teníamos que hacer las cosas en una forma como un chip integrado, que teníamos que hacerlo. No. Él lo que hizo fue crear seres que por su propio deseo y voluntad quisieran estar en relación, cercanía y comunión con Él como creador. Eso también lo hizo con los ángeles y lo hizo con nosotros. Y esa libertad que tenemos fue precisamente de donde pudo tomarse en un momento determinado, no para bien, sino para mal, este ser, ¿verdad? Y llegó a pensar que toda la belleza que él podía tener y todas las cosas buenas que podían salir de él, él era el origen de eso. Imagínate, en lugar de reconocerle a Dios su grandeza y su gloria, él lo que hizo fue creer que él era el origen de las cosas. Entonces, quiso pensar que podía ocupar en lugar de Dios. Imagínate. Uh-huh. Entonces, fue pues un pecado de orgullo, de soberbia y obviamente de rebeldía. Y fue algo que también
pues cambió para nosotros, ¿no? Muchas cosas, porque ese ser del que Manuel está hablando, pues no es un ser que esté hecho a la semejanza como nosotros, ¿no? El Señor en la palabra dice que Él a nosotros, los seres humanos, nos creó a su imagen, a su semejanza, nos dio este cuerpo físico, pero a este ser que es también creación de Dios, ¿no? Que a mí me gusta siempre aclararlo para que la gente no piense que es como el Dios bueno y el Dios malo. No, porque también es una criatura. Entonces está limitado, aunque sí tiene en sus características cualidades que por lo que vemos, pues sí se le dio poder y bueno, algunas otras cosas, pero también es una criatura y también está limitado y también tiene que sujetarse al Señor, ¿no? Entonces sí a mí me gusta hacer esa aclaración porque muchas veces la gente cuando cree que existen estos seres contrarios a Dios piensa que es como el Dios bueno y el Dios malo y que son iguales y que a veces piensan que no hay nada que hacer al respecto y no es así. No, y es peor cuando la gente piensa que a veces el malo es más fuerte que el bueno. Sí, peor todavía. Así es. Aquí tenemos que empezar a hacer esas aclaraciones como mi esposa las está haciendo muy apropiadamente. No podemos pensar así. Dios es creador y es origen. Anota eso. Él es principio y Él es fin. Todo lo demás fue creado por Él, incluyéndonos a nosotros y a los ángeles caídos. Porque hay un grupo de ángeles que cayeron, que es de donde estamos hablando de Satanás y otros. ¿Sí? Pero son criaturas fuertes, poderosas, pero criaturas. Y ahí es donde ese tercero que entra es donde empieza lo que nosotros vamos a ver, esta contienda, este proceso a lo que nosotros le llamamos guerra espiritual, ¿no? Es decir, viene este engaño, sucede esta traición por parte de nosotros, salimos del lugar maravilloso que Dios había planeado para nosotros y de alguna manera queda como regente sustituto de manera ilegal un ser para quien no fue creado eso. O sea, el diablo sí ocupa un lugar como de dominio, usurpando al hombre porque lo engaña, pero de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el hombre traicionó a Dios. ¿Sí? Eso también lo tenemos que tener claro, porque si tú eres una persona que has leído la Biblia o en algún momento has escuchado, te vas a acordar, por ejemplo, el día que fueron las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que el diablo lo tentó. Cuando el diablo hace eso, él le dice algo, le enseña todos los reinos del mundo. Y le dice, todos estos me han sido dados, fíjate. Pero yo te los voy a dar si te postras y me adoras. Fíjate a qué grado él tenía eso, ha tenido eso en su mente, este espíritu, este demonio. ¿Por qué? Porque quería que Jesús, que es Dios hecho hombre, se postrara y lo adorara. Ahí te das cuenta de su pretensión en el cielo y en la tierra. Pero también le dice algo, le dice, todos estos reinos me han sido dados. De alguna manera él los tomó, él se los arrancó al ser humano de manera ilícita, ¿verdad? Pero tiene cierta facultad, fíjate lo que te voy a decir, tiene cierta capacidad sobre el ser humano por causa del pecado. Precisamente porque el pecado fue lo que hizo que cayera. Ahí es donde el enemigo de nuestra alma y de Dios se aprovecha de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y sojuzga, somete al ser humano, lo obliga, lo mueve, lo atrapa, pues sí, literalmente lo apresa, ¿no? Y lo vuelve esclavo. Aquí lo interesante es que muchas veces los seres humanos en una absoluta ignorancia no nos damos cuenta de que en realidad estamos siendo esclavizados y que nosotros mismos provocamos el mantener esa esclavitud. Así es, con nuestras acciones. Hay algo que es muy importante considerar, esa libertad que el Señor nos dio para poder decidir lo que queramos hacer. Esté bien o mal, nosotros decidimos y somos responsables de esas decisiones y esas decisiones tienen muchas veces consecuencias que nos dañan, ¿no? Y en este caso,
pues la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Ya hablando estrictamente de lo que estamos platicando, tenemos en nuestro corazón también el deseo natural, me parece, que de ser reconocidos, de ser admirados, de ser aceptados, ¿no? Y muchas veces caemos en esas mismas trampas de vanidad, de orgullo, de rebeldía que cayó Satanás y en otras tantas, y acabamos todos, según lo que dice también la palabra, tarde que temprano, cayendo en alguna cosa que infringe lo que el Señor dijo, ¿no? Que lo llamamos pecado. Y dice la palabra que todos pecamos, todos tenemos esa sentencia, ¿no? De tener que morir. Entonces, el Señor nos dio esa libertad y nosotros tenemos que hacer un buen uso de esa libertad, sobre todo ahora que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que cuidar mucho qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Porque en la palabra dice que nuestra vida quedó como una hoja, yo lo veo así, ¿no? Como una hoja blanca, ¿no? Y tenemos que empezar, dice que el Señor nos lavó y que si nuestros pecados eran rojos como la grana, Él nos deja limpios como la nieve, ¿no? Y tenemos que, yo lo veo así como una hoja blanca donde empezamos a escribir la nueva vida que vamos a llevar, ¿no? Pero ahora sí teniendo esa conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias y que podemos estar siendo influenciados para hacer las cosas que están mal y nos toca estar muy alertas para no caer en esas trampas. Uh-huh. Y bueno, yo les quiero leer, dice Efesios capítulo 2, fíjate bien, versos 1 y 2 vamos a leer. Dice, y Él, hablando de Jesús, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjate, ya te dijimos eso. Uh-huh. Luego en el verso 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Apunta estos 3 versos en Efesios capítulo 2, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por su obra Jesús nos dio vida juntamente con Él. Pero también dice que todos absolutamente estábamos, digamos, sometidos como bajo el príncipe de la potestad del aire, que es una forma de llamar a estos espíritus, a estos demonios que nos someten, ¿verdad? Como ya te expliqué. Dice, entre los cuales todos estábamos ahí, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, que es este cuerpo que se muere, ¿verdad? Y en lugar de hacer lo que es lo correcto, lo bueno. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el verso que sigue dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es. Esos textos son maravillosos, primero que nada porque ya nos va aclarando más el asunto. Uh-huh. Ya nos va diciendo que efectivamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que había un dominio por parte de esos espíritus inmundos, aquí le llama el príncipe de la potestad del aire, y todos absolutamente cuando no nos habíamos vuelto a Dios, estábamos siendo hijos de ira. O sea, es decir, no estábamos bien delante del Señor, estábamos ajenos y contrariamente a Él, oponiéndonos, ¿sí? Siendo que no fuimos creados de esa manera, ¿vale? Así es. Uh-huh. Y estábamos cosechando las cosas que estuvimos sembrando en ese tiempo y a veces ni siquiera entendíamos por qué nos pasaban tantas cosas, porque nosotros estuvimos sembrando y haciendo cosas que trajeron todas esas consecuencias a nuestras vidas, y por eso es
es tan importante hacer conciencia, ¿no? De lo que dice en estos versículos que acabamos de leer. Creo que la palabra, a mí me encanta cuando la palabra habla sola, Uh-huh. cuando no tenemos que darles grandes explicaciones a la escritura. Pero yo creo que te quedó mucho más claro lo que leímos ahorita después de haber platicado todo lo que ya dijimos antes. Uh-huh. Bueno, vamos recapitulando un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de que fuimos creados como espíritu. Uh-huh. El plan original de Dios no era que estuviéramos perdidos como lo acabamos estando, uh-huh, sino que viviéramos en una compañía, en un compañerismo permanente con Él, cercanía, pero que dejándonos engañar, porque es la palabra que tengo que ocupar, traicionamos a Dios y caímos en pecado. Por causa de eso hubo esta separación, ¿verdad? Sí, la muerte física como la conocemos, pero también esta muerte espiritual, que es una separación para con Dios. Pero ahora, ya con lo que empezamos a leer, sabemos que Dios decidió rescatarnos. uh-huh. Lo que acabamos de leer es que Dios decidió rescatarnos de la condición en la que estábamos. Esto es muy importante, porque una vez que fuimos reconciliados con Dios, Él nos rescata, ¿verdad? Con su obra, la obra completa de Jesús, que es que Él vino, que dejó su trono siendo Dios, que se hizo hombre, como cualquiera de nosotros, que vivió entre nosotros sin pecado, y que sin pecado fue a la cruz a derramar su sangre. Físicamente su cuerpo sí fue, se le sacó toda la vida que era la sangre, murió prácticamente físicamente, pero como no tenía pecado, acuérdate que el precio del pecado es la muerte. Uh-huh. Entonces, como Jesús no tenía pecado, la muerte no lo puede retener. Eso lo vamos a ver un poquito después. La muerte no lo puede retener y entonces por eso resucita. Por eso resucita Jesús. Cuando Jesús resucita, ¿verdad? Ahí vence a la muerte para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Pero fíjate qué importante. Para el enemigo de nuestra alma, eso es una batalla totalmente perdida. Porque él tenía un dominio sobre el ser humano por el pecado. Cuando viene Jesús, él hace una obra de tal magnitud que provoca que los que estaban muertos, los que estaban cautivos, los que estaban perdidos, fueran rescatados, fueran restituidos, fuéramos rescatados. Así que la obra de Jesús no es cualquier cosa. La obra de Jesús no es un rito de iglesia. No es un lugar de reunión donde vas y haces unos ritos para sentirte tranquilo en tu mente y en tu... No, la obra de Cristo es el derramamiento de su sangre, el poder de su resurrección por amor y misericordia. Y eso, amados, es una obra tremenda. Él viene y pelea por nosotros. Él vence en la cruz. Fuera de lo contrario, la gente en el mundo, ¿verdad? Los que estaban ahí, los que pensaron, ahí, ay, pues ahí murió, ahí quedó todo. No, ahí venció. La sangre de Jesucristo es un arma poderosa que tienes que de una vez ir aprendiendo. Su nombre, su sangre. Son cosas que nos han sido concedidas y dadas. ¿Para qué? Para vencer. Para que el enemigo no pueda hacer nada en nuestra contra. Pero eso lo vamos a aprender un poquito después. Ahorita quiero que te quedes con esto. Jesús venció en la cruz al enemigo, nos dio vida juntamente con él, como lo estábamos leyendo hace un momento, ¿verdad? Y eso es precisamente algo que nosotros tenemos que entender. Y es una experiencia real. A mí también me gusta hacer énfasis en que es algo que sucede realmente para todo aquel que lo quiere recibir. Y es algo que al menos yo y sé que mucha gente que conozco, porque lo hemos platicado, nos hemos edificado con este testimonio, sucede realmente. Es una experiencia sobrenatural que te marca, ¿no? De hecho, la palabra dice que el Espíritu Santo pone un sello, ¿no? En nuestras vidas, que es algo indeleble, ¿no? No se borra jamás. Y tú sabes que ahora eres diferente, que ahora eres hijo de Dios, que ahora eres amado, que ahora eres totalmente aceptado por el Señor y sabes que tu vida cambió para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Tú y yo tenemos esta bendición, esta oportunidad, esta gloria que es un regalo divino, ¿verdad?
Y quiero que por ahí nos quedemos un poquito enfocados en la obra de Jesús. Porque para hablar de guerra espiritual tenemos que entender algo que dijimos desde el principio. Dios hace todas las cosas de acuerdo a su propia palabra porque Él se sujeta a su propia palabra. En términos humanos lo podemos decir así: Dios no hace nada ilegal. Dios todo lo va a hacer legalmente. Él no va a tomar ninguna victoria ni va a hacer nada solo porque es Dios, sino que habiendo Él establecido todas las reglas del universo, Él todo lo va a hacer legalmente conforme a esas reglas maravillosas que Él estableció. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque si no entiendes eso, difícilmente vas a entender por qué Jesús tuvo que ir a la cruz. ¿Por qué tuvo que hacerlo de esa manera? ¿Por qué tuvo que pagar de esa forma? Bueno, porque ya te dijimos que el precio del pecado es la muerte, pero también hay que saber que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es una parte de la ley. Así Dios lo estableció. Por eso es que en el Antiguo Testamento tú vas a leer que Dios, estableciendo la ley, puso un montón de sacrificios de animales para cubrir las obras del pecado. Así es. Eran como una especie de sombra de lo genuino. Lo genuino era un solo sacrificio, total y suficiente. Pero de inicio había esta necesidad porque había un establecimiento. Dice la palabra de Dios, y anota eso también, que en la sangre está la vida. Entonces, qué tremendo y qué horrible que por causa de nosotros, los seres humanos, los animales, ¿verdad?, tuvieran que ser usados como sustitutos para cubrir todo lo que nosotros habíamos hecho. Qué tremendo. Pero ahí es donde está el poder de Dios manifiesto, porque Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate bien, porque por la ley tenía que ser derramada la sangre de un animal primero, pero cuando viene Jesús, Él se manifiesta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque Dios todo lo va a hacer conforme a su propia palabra. Nunca se va a desdecir de su palabra. Así es, él no toma atajos, Él no hace trampas, ¿no? Él estableció las cosas de una manera y Él cumplió con todo lo que Él mismo había establecido, como dice Manuel, de una manera legal para poder terminar esta obra de redención para nosotros, por el gran amor que tenía y que no quiso dejarnos así en esa condición en la que estábamos como humanidad. Fíjate qué importante, porque si ya nos vamos comunicando tú y yo, esto que estamos hablando hoy es como que el fundamento de por qué vamos a poder nosotros movernos en la forma como lo podemos hacer cuando hablamos de ir en contra de las obras del enemigo, de las obras de las tinieblas y todas estas cosas que, como decía mi esposa al principio, no tenemos por qué dejarnos, no tenemos por qué tolerar cosas que Dios nos dio la capacidad para contrarrestar o para quitar de en medio, y tenemos que aprender no solo que nos dio Dios, sino las estrategias que nos dio, porque nos dio formas, estrategias para hacer las cosas. Pero aquí lo más importante, el fundamento principal de todo es la obra de Jesús, su sangre derramada, su muerte y resurrección. Y cuando nosotros lo creemos, aunque ya oramos, voy a reiterar lo que ya dijimos hace rato, si tú le entregas tu vida a Cristo, lo que estás haciendo es reconocer lo que estamos diciendo, que Él es Dios, que se hizo hombre, que vino al mundo para hacer la obra, para rescatarnos, y yo creo que Él hizo eso. Cuando yo creo que Él hizo eso, entonces ocurre un milagro, nazco de nuevo. Mi vida que estaba perdida, mi vida que estaba totalmente anulada, ¿verdad? Mi espíritu que estaba condenado a la muerte eterna, al infierno, alejado de Dios, es rescatado, es restaurado, es reconstruido, restituido, regenerado, para usar una palabra más correcta, y entonces nacemos de nuevo. Esa experiencia tan maravillosa de nacer de nuevo es exactamente lo que Jesús hizo, provocar que los que estábamos perdidos tuviéramos la oportunidad de volver a nacer. Y ahí empieza pues toda la vida que les estábamos comentando al principio,
con Dios, una vida llena de cosas preciosas, sobrenaturales, que obviamente se traducen también en lo natural. Vamos a ir hablando a lo largo de las clases que tengamos de todo esto, pero es algo que es real, no te estás cambiando de religión, ¿no? Sino que estás empezando a tener una relación con el Señor de una manera diferente, como Él quiere que tú lo conozcas. Es algo que es estrictamente personal entre cada persona y Dios. De eso se trata la vida cristiana. Sí hay compañerismo entre la gente de la iglesia, es muy bonito edificarnos unos a otros, pero tu vida espiritual es entre el Señor y tú. Y hay que cuidarla y hay que acrecentarla. Por eso estamos dando esta clase donde queremos que ustedes tengan los elementos para poder tener una vida cristiana pues victoriosa. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera quiero subrayar algo importante. Todos los cristianos, toda la gente que ha nacido de nuevo necesita establecer una relación con el Espíritu Santo. Uh-huh. Esto es una cosa fundamental. O sea, sí, no puedes vivir una vida cristiana si no tienes una relación genuina con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás expuesto a tu propia carne, a las circunstancias, al mundo, a los demonios, que de repente ni los conoces ni los sabes, pero están acechándote y están siempre poniendo tentaciones. Y si tú estás en la ignorancia y no tienes la fortaleza y no tienes el compañerismo de Dios en la forma de su Espíritu Santo, estamos como ciegos, como cojos, como impedidos. Uh-huh. Pero aparte de eso, realmente no lo conocemos. Uh-huh. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ya prácticamente para terminar este tiempo? Que tú y yo necesitamos, además de nacer de nuevo, necesitamos tener un anhelo profundo, un genuino deseo de tener una cercanía con el Espíritu de Dios, y no de una manera religiosa, no como te han platicado o te has imaginado, sino verdaderamente como Él quiere que la tengas. Una cercanía, una intimidad, porque una vez que empieza a ocurrir eso, entonces verdaderamente estás en una vida en el Espíritu, con el Espíritu. Sí, tu espíritu, pero con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, te voy anticipando, es el que guía en la palabra, ¿verdad?, a todas las personas, desde el principio hasta el fin. Al mismo Jesús lo guía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la persona de Dios que está y quiso permanecer entre nosotros, aun cuando Jesús ya muere y resucita, Él va al cielo, pero el que queda, el que desciende, el que toma lugar en medio de la iglesia somos los creyentes, en medio de nosotros. Y porque el Señor así lo prometió también. Y porque es una promesa que cumplió. Así es. Y ha cumplido. Ya lo veremos después. Es que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ya para redondear lo último. Legalmente Jesús ganó algo, pero lo que es legalmente ganado, nosotros nos tenemos que apropiar de eso. Es fundamental que lo entiendas. Esto no es automático. Yo tengo que apropiarme de lo que Él ganó. Igualito que un juez que falla a favor de alguien, ese alguien a quien se falló a favor tiene que tomar la sentencia y ejecutar lo que se le haya dado de permiso por haber ganado. Igualito, Jesús ganó legalmente, nosotros tenemos que tomar eso y apropiarnos de eso. Y de la misma manera, a nosotros nos toca como seres creados en humildad, buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo hasta que lo encontremos y nos metamos en una libertad de su presencia. Y de ahí va a proceder toda clase de cosas maravillosas. Amén. Y bueno, pues ya prácticamente estamos terminando esta clase. Pues vamos a orar. Vamos a orar ahora todos juntos para pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. Yo creo que varios de ustedes lo hacen, ¿verdad? Algunos están aprendiendo que ustedes pueden tener esta relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a orar para que inviten todos, es personal, como les decíamos, ahí en la casa, si están en familia viendo la transmisión juntos, pues cada uno de ustedes, aún los más jovencitos, cierren sus ojos y vamos a orar. Porque dice la palabra que además el Espíritu Santo nos anhela, así que es algo recíproco.
Señor, en el nombre de Jesús, Señor. te damos gracias por este tiempo, Gracias, Señor, y te pedimos que cada palabra que hemos hablado, Señor, se grabe en el corazón, en la mente de cada uno de los que está participando de esta enseñanza, Señor, y especialmente queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga, Señor, que venga a nuestras vidas, que llene, Señor, nuestras vidas a cada uno, Señor, de los que está viendo la transmisión en cada hogar, Señor. Desciende, Señor, con poder y llena, Señor, a cada uno de estos vasos que están aquí delante de ti, anhelando, Señor, la llenura fresca de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Te necesitamos tanto, Espíritu Santo. Queremos tener un compañerismo, Señor, cada vez más grande, más profundo. Por favor. Te anhelamos, Señor, queremos conocerte. Déjanos conocerte cada vez más, Señor. No queremos estar un solo día lejos de ti, sin ti, Señor. No podríamos, Señor, verdaderamente seguir adelante si tú no estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que vengas y te quedes en cada uno, Señor, que llenes aún a los más pequeñitos, Señor, que puedan conocerte desde pequeños, Señor, y tener una relación estrecha contigo y vivir para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Derrama tu Espíritu. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y Padre, yo te quiero pedir por la salud, por la integridad física, moral y espiritual, por cada persona, por cada familia representada, por cada quien que está poniendo atención a este tiempo, Señor. Alcánzales ahí donde están. Responde a su necesidad, Señor, la que sea que tengan, de salud, de economía, de relaciones familiares. Si tienen ansiedad o temor, Señor, yo echo fuera de su vida todo lo que no procede de ti, Señor. Declaro paz, declaro libertad, declaro bendición. Hay una persona, ahorita el Señor me está mostrando, que está muy preocupada porque tiene un dolor en el abdomen. Quizá le han dicho que puede tener una enfermedad grave. Yo quiero decirte que el Señor te quiere sanar. Pon tu mano ahí en tu abdomen, creo que es una dama. Pon tu mano en tu abdomen y recibe de parte de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que tú sanes, quites ese dolor y cualquiera que sea el origen, aunque tenga un diagnóstico y aunque sea médico el diagnóstico. Yo reprendo la enfermedad. Yo reprendo si hay un diagnóstico de cáncer. Yo reprendo espíritu de enfermedad, espíritu de cáncer. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Yo hablo palabra de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y a esas personas que tienen angustia por todas las cosas que están pasando, yo reprendo el espíritu de angustia y de temor que ha venido a querer robarte tu vida. Yo hablo paz, la paz de Dios en el nombre de Jesús. Echo fuera de tu casa, de tu vida, toda ansiedad, todo lo que ha venido a robarte la paz en el nombre de Jesús. Tú estás descansando en el hueco de la mano de Dios y Él es tu proveedor, tu sustentador, tu justicia y tu paz. Señor, yo te pido que sanes las relaciones que han tenido conflictos por cualquier causa, Señor. Restaura el matrimonio que está en fricción, en problemas, Señor. Restaura a la persona que está en este momento, ¿verdad? Triste por todo lo que ha estado viviendo. Yo reprendo todo eso que se ha levantado en el nombre de Jesús. Hablo paz, la paz de Dios, tu nombre, tu shalom, Señor, en el nombre de Jesús. Y a todos los que están viendo esta transmisión, les enviamos tu bendición, tu palabra. Te pido misericordia, que haga resplandecer tu rostro sobre de ellos, que tengas memoria de todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga. Y en cuanto a la clase, pues con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Así es, y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Por Facebook o por YouTube. Acuérdense que ya estamos en YouTube también. Así es. Y compartan, por favor, también los links con la gente que no conoce todavía del Señor. Sabemos que mucha gente ha estado recibiendo de esta manera, así que vamos a seguir compartiendo para que más personas puedan acercarse a Dios. Hasta luego. Bye.